En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues déjenme que les dé algunos titulares de lo que está ocurriendo en estos momentos, porque ya les hemos comentado en este programa. Ahora le voy a saludar a Nicolás Pascual de la Parte, pero ya les hemos comentado el despliegue enorme que está realizando la Armada norteamericana. Ya ha llegado el Gerald Ford justo delante de las costas venezolanas. Están interceptando narcolanchas, lanchas en las cuales se transporta la droga que distribuye esta narcodictadura, la de Nicolás Maduro. El despliegue es brutal, hay destructores, hay fragatas, hay portaaviones. Este portaaviones, que es el portaaviones mayor, el buque mayor de cualquier armada en todo el planeta. Y en medio resulta que hemos aparecido ahí nosotros en una cumbre UECELAC, no sabemos muy bien de qué iba disfrazado el presidente del gobierno. Aquello parecía una especie de cruce entre Mari Ábrego y Frodo Bolsón. No sabemos qué pintaba ahí, allá que se fue con el zurrón colgando de un hombro y dijo que es que los estados tenían todo el derecho del mundo a permanecer soberanos y lanzó una crítica a las supuestas injerencias extranjeras. Nicolás Pascual de la Parte, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Encantado. Oye, vamos a hablar de las dos cosas. A mí me dejó a cuadros este pasado fin de semana esa intervención, porque era evidente que era una crítica a Estados Unidos, lo cual sitúa a Pedro Sánchez. Si criticas que un Estado democrático intercepte la droga y anule las embarcaciones que la están distribuyendo y dices que es que un Estado, es decir, una narcodictadura venezolana, tiene derecho a hacerlo, es que te has puesto de parte de una narcodictadura, pero sin miramientos. Sí. Bueno, en parte sí. Lo que pasa es que, Carlos, como esas lanchas son interceptadas normalmente en el mar, en alta mar, no en mar territorial, se supone que las tienes que detener y someter a juicio a sus ocupantes antes de ejecutarlos, porque son ejecuciones extrajudiciales. A eso se refería. Es decir, en alta mar no se puede ejecutar a nadie, será que detenerlo primero y someterlo a un juicio, evidentemente. Lo que pasa es que los americanos, conscientes de que le faltaba esa base jurídica, han recalificado a esos narcotraficantes como terrorismo. Al ser terroristas y suponer una amenaza directa a la seguridad nacional norteamericana, entonces sí que le aplican la ejecución directa, porque los tratan como terroristas internacionales, no como narcotraficantes. Sí. No, si está clara la diferenciación jurídica, el resultado final es el mismo, claro. Sí, y además, lo que tú bien decías, es decir, Estados Unidos tiene ahora desplegada una flota imponente con medios militares marítimos, aéreos, tiene más de 1.000 marines embarcados, otros 5.000 soldados. Ese despliegue es carísimo. Entonces, mantener ese despliegue sin hacer uso de él en algún momento no tendría ningún sentido. Tampoco tendría sentido que lo retirase Trump sin haber conseguido ningún objetivo palpable y visible. Con lo cual yo creo que está ahí primero para ejercer presión, segundo para aumentar las posibles disidencias dentro del régimen de Maduro, para ver si alguien desde dentro lo depone, y en tercer lugar para utilizarlo en operaciones más o menos secretas o en tierra desde los buques desplegados en operaciones autorizadas ya por la CIA. Es decir, aumentar la presión, tratar de que alguien desde dentro acabe con el propio régimen, o si no, ir aumentando la presión militar con operaciones quirúrgicas. El Gerald Ford, que partió de estar frente a Croacia, ya ha llegado, ¿verdad? Físicamente, ya está allí desplegado. Prácticamente sí. Como sabes, cruzó el estrecho de Gibraltar a principios de octubre, apenas surcó las aguas del Mediterráneo, recibió la orden contraria de volver a atravesar el Atlántico para desplegarlo frente a las costas de Venezuela en el Caribe, y ahora mismo, junto con todos los portaaviones, viajan acompañados de un grupo de combate muy nutrido, de destructores, fragatas y corbetas. Y aparte de lo que ya estaba desplegado ya, con esta suma del grupo de combate del Gerald Ford, pues tenemos un despliegue espectacular ahora mismo en el Caribe. ¿Tú sigues apostando porque se va a utilizar? Hombre, yo creo que hay una guerra directa. Más allá que la función de anulación de las narcolanchas, me refiero. Las narcolanchas van a seguir acabando con ellas, por supuesto. Pero yo creo que no va a haber un desembarco, digamos, tradicional, masivo. No creo que estén pensando en eso, porque además no tendría mucho sentido estratégico. Lo que pasa es que dentro de la propia administración hay aquellos que apuestan para utilizar ya la fuerza militar de una forma más decisiva, y otros que están esperando a ver qué pasa, porque no quieren
que el presidente Trump se involucre en una misión militar cuando él ha prometido al propio electorado durante la campaña electoral de que no estaba dispuesto a empezar ninguna guerra que involucrase a los Estados Unidos. Y por tanto tiene esas dos escuelas de pensamiento dentro de su propia administración. Los que le piden que intervenga y los que le dicen que tenga prudencia y que sea más cauto. Oye, ¿cómo se está interpretando el papel de España? Porque más allá de que utilice un recoveco jurídico para decir, no, yo estoy defendiendo que se hagan las cosas, no el hecho de que se estén enviando narcolanchas, ¿qué papel nos deja? Lo digo porque la cumbre Unión Europea-CELAC estaba desnaturalizada de arriba abajo. De hecho... Sí, también naturalizada. Claro. Antes fue un nuevo jefe de Estado y de Gobierno de los 27 europeos y 33 iberoamericanos, en total son 60, pues solamente fueron 9. Y ahí tiene mucho que ver Estados Unidos. Washington, presionó a muchos líderes europeos para que no fuesen allí. Entre otras, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que no fue, tampoco fue el canciller alemán, Merz, tampoco fue el presidente francés Macron. Es decir, no fueron todos aquellos que pensaban que su presencia en Colombia les podría perjudicar en sus relaciones bilaterales con Estados Unidos. Sí fue el presidente del Consejo Europeo, el portugués Costa, como es lógico, que tiene otra sensibilidad por Iberoamérica, pero los grandes líderes europeos se ausentaron, o bien por motivos propios, o sobre todo por la presión de Washington. Y se notó mucho. Claro, los europeos y hasta los americanos. Y hasta los americanos. Tampoco fue la mexicana, curiosamente, Claudia, no fue Milei. Por supuesto, no fue el recién elegido presidente de Bolivia, no fue el de Paraguay. O sea, hubo muchísimas ausencias, con lo cual es un fracaso para Gustavo Petro, que además él lo podía anticipar porque había tenido unos intercambios diplomáticos muy, muy duros con Estados Unidos, que, como sabes, no solamente está atacando las narcolanchas que salen de Venezuela, sino también aquellas que salen de las costas de Colombia en el Pacífico, y hay una escalada diplomática actualmente entre Gustavo Petro y Estados Unidos que ya ha cortado, para empezar, todos los programas de ayuda, todos los programas de asistencia militar y civil que tenía con Colombia. ¿Esto en qué situación le deja a España? Porque que nosotros seamos uno de los 9 que acude, que tengamos una actitud de abrazo partido con Petro, con Lula, y básicamente seamos el único, bueno, tú decías el responsable del Consejo de Europa, pero que hayamos sido prácticamente el único como responsable de un país, que hayamos ido en una especie de actitud de complicidad plena. No, aquí, sin embargo, Carlos, no podíamos. Las cumbres están por encima de los regímenes de cada momento. Es decir, una cumbre que aúne a los países iberoamericanos, España tiene que estar, igual que estuvo Portugal. Es decir, ahí nosotros, con independencia del régimen coyuntural que existe en cada momento, España no puede faltar a una cumbre de líderes iberoamericanos. Pues nosotros tenemos intereses permanentes, con independencia, como te digo, del signo político del gobierno actual. Es decir, España no podía estar ausente. No, pero si a mí eso, o sea, que estemos me parece bien. La cuestión es con qué discurso estamos y con qué cercanía y qué actitud estamos, claro. Eso es otra cosa, sí. Ten en cuenta que estas cumbres tienen la utilidad que tienen. Estas son bianuales. La última tuvo lugar aquí en Bruselas en el 2023, hace 2 años, después de estar 8 años sin convocarlas. Esta es la 4ª cumbre y tiene una utilidad relativa. Realmente no hay un seguimiento de las conclusiones. Las conclusiones son más retóricas que operativas y, por tanto, pues tienen la importancia que tienen. Y muchos líderes han tenido la tentación de no acudir por pensar que no tenía mucha eficacia práctica. Pero yo, siendo diplomático español, soy partidario de mantener la presencia de España en todas las cumbres sin que haya países iberoamericanos. El mensaje, de todas formas, tiene que ser diferente, evidentemente. Es decir, no podemos vivir con la inercia de las cumbres y asistir a las cumbres como actos retóricos. España tiene que defender la libertad, tiene que defender la democracia, la economía de mercado, las sociedades abiertas, y no ir allí a ir con de la mano de Lula, que tiene su propio programa, que tiene su propia agenda, que es la del Grupo de Puebla, que también suscribe tanto Zapatero como Sánchez, por otro lado. Es que yo, de verdad, Nicolás, que la sensación que tuve al verle allí, iba con un aspecto extrañísimo. Una guayabera. Sí, pero efectivamente llevaba una especie de zurrón colgando que dice, chicos, de verdad, que somos España. O sea, no vayas... Le regalaron a todos los asistentes, le regalaron ese zurrón. Ya. Dentro de unas, no sé qué llevabas, alguna cosa típica de Colombia. Un bocadillo, la
parecían todos pastorcillos en el portal de Belén, ¿no? Yo de verdad, era una imagen que yo me parece muy bien las tradiciones, pero por amor de Dios. Y luego, una cuestión, no sé, que tengan cuidado, lo digo porque Pedro Sánchez suele ser más de llegar con el zurrón vacío e irse con el lleno, que se anden con cuidado. Porque a saber lo que ha dejado allí. De todas formas, oye, por cambiar de tema, que hay una cuestión que a mí me empieza a preocupar mucho. Empezamos hablando, además lo hicimos contigo, sobre esta especie de invasión de los drones rusos. Empezaron a entrar por distintos sitios, hubo incursiones en países que eran cercanos a la frontera con Rusia. Resulta que ya nos hemos acostumbrado a tenerlos en Bruselas. ¿Qué está pasando con esta historia, Nicolás? Pues que Rusia, que nos ha declarado una guerra híbrida a Europa, tiene una guerra con Ucrania, pero a nosotros Europa nos trata de desestabilizar a través de lo que se suele llamar la guerra híbrida, pues estas incursiones del espacio aéreo por los drones, sabotajes, asesinatos selectivos, etcétera, etcétera. Esto es desestabilizarnos de la forma más barata posible. Rusia se ha dado cuenta que mandando drones o objetos voladores a aeropuertos internacionales europeos paraliza o distorsiona gravemente el tráfico aéreo comercial. Y por tanto es una forma muy sencilla, muy barata de ocasionar un gran daño económico. Pero fíjate, Carlos, que si realmente esto va más, y yo creo que es el principio de una campaña, desgraciadamente, que va a ir a más, si Rusia logra paralizar aeropuertos centrales europeos, como el de Frankfurt, el de París o el de Madrid, los países que vamos a sufrir las consecuencias son los países que dependemos del tráfico aéreo, es decir, los países turísticos. En ese caso, España sería el país más perjudicado, porque dejaríamos de recibir los turistas que recibimos ahora. Y no te quiero hablar de los archipiélagos, de los Islas Baleares, Canarias, las zonas turísticas. Y yo creo que el inquilino de la Moncloa debería ser consciente de que eso nos pone a nosotros en la primera línea de fuego económico, al menos. O sea, nos perjudicaría económicamente como el que más. Y por tanto, debe de pensar que aunque no estemos a 3.000 kilómetros de distancia de las trincheras y la línea de frente, estamos directamente afectados por esta guerra híbrida que Putin ha declarado Europa, y supongo que en Moncloa ya tendrán adoptadas medidas de contingencia para mitigar los efectos, que, insisto, pueden ser muy graves para el tráfico aéreo y, por tanto, para el tráfico de pasajeros. Claro, tú has hablado de la guerra híbrida, que incluye otro tipo de acciones, y efectivamente es así. Puede incluir hackeos, puede incluir tumbadas de sistemas operativos de infraestructuras críticas, puede incluir efectivamente asesinatos selectivos. Ciberataques, claro, desinformación, injerencia en los procesos electorales, lo que llaman spoofing y injerencias en los sistemas de seguridad de los aviones. Sí, hay miles de posibilidades. Es imposible protegerse contra todos ellos, pero para eso teníamos que invertir más en la protección de nuestras infraestructuras críticas, entendiendo por tales las infraestructuras de energía, la de transportes, la de sanidad, la de suministros de alimentos, etcétera, etcétera. Es la mejor forma para defenderse contra estos ataques. Conscientes de que es imposible que preveamos todas las posibilidades. Putin va a utilizar el eslabón más débil de la cadena defensiva española, europea, y por tanto va a estar permanentemente testando, ¿no?, comprobando dónde están nuestras debilidades y nuestras vulnerabilidades. Y una de ellas es el tráfico aéreo, porque los protocolos de actuación en los aeropuertos europeos son muy estrictos. Tan pronto un objeto volador, un dron, sobrevuela un aeropuerto, el protocolo de actuación es dejar todos los aviones en tierra y prohibir los vuelos. Claro, con ese protocolo, con 4 o 5 drones que lances, pues prácticamente paralizas o perjudicas mucho el tráfico comercial. Y nos tenemos que acostumbrar, Nicolás, a que en esa escalada se vaya a las siguientes fases, a los hackeos. No deberíamos responder a Rusia, como dicen los anglosajones, in kind, proporcionalmente. Es decir, si ellos están utilizando métodos de estabilización política, económica y social, lo que se suele llamar la guerra híbrida, nosotros debemos responder de la misma forma. En principio, reforzando, por supuesto, siempre lo he dicho, a nuestros amigos ucranianos para que sean un ejército que mantenga la mayor parte del ejército ruso en Ucrania. Y en segundo lugar, haciendo también nosotros nuestras campañas, nuestras respuestas híbridas. O sea, hay países, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, que han dicho que ellos no van a esperar a ser atacados con ciberamenazas o ciberataques para responder, que tendrán una posición proactiva y tan pronto calculen, anticipen que pueden ser objeto de un ataque, ellos pasarán a la acción. Pues nosotros, con la proporcionalidad de vida y con la prudencia de vida, deberíamos hacerle
saber a Putin que cualquier acción de ese tipo tendrá una respuesta. Sí, sí. Luego te voy a preguntar por cómo marcha el plan de paz para la Franja de Gaza, pero déjame que vayamos a un acto que a mí me tiene un poquito descolocado. Trump recibe en la Casa Blanca, en un encuentro de perfil bajo, al presidente sirio, pero claro, resulta que el presidente sirio es un excomandante de Al-Qaeda. ¿Cómo tenemos que interpretar esto? Pues porque estamos asistiendo a un rediseño de las fronteras de Oriente Medio. Y de las fronteras, el primer país que está siendo afectado es Siria, que como sabes es un país plurinacional, tiene diversas religiones, diversas etnias, y las fronteras, como todas las fronteras de los países de Oriente Medio en general, muchos países son fronteras perfectamente artificiales, diseñadas en su momento por el acuerdo de Sykes-Picot entre Inglaterra y Francia, que se dieron en aquella zona que pertenecía antes al Imperio Otomano, y entonces Palestina, Siria y Líbano quedó para Francia y el resto para Inglaterra, protectorados ingleses, ¿no? Bien, pues Siria es un país abigarrado, artificial de muchas sectas religiosas, y ahora parece ser que se ha hecho con el mando como bien dices, un antiguo miembro de Al-Qaeda, que estuvo además detenido y retenido en un campo norteamericano de detención. Ha sido prisionero norteamericano. Los norteamericanos lo conocen bien. Y que con ayuda de Turquía pues hizo esa campaña relámpago a principios de este año y se hizo con el país. Y entonces se la ha recibido en la Casa Blanca de una forma un poco moderada, no se ha hecho gran fanfarria, sin grandes aspavientos, ha entrado por la puerta lateral, no ha habido una guardia militar esperándole, pero se la ha recibido por el presidente Trump, y entonces el presidente Trump ha suprimido las sanciones impuestas a Siria, también las ha suprimido Naciones Unidas, y ahora las vamos a suprimir nosotros también, la Unión Europea. Es decir, Siria va a poder entrar en contacto con entidades financieras para financiar su desarrollo económico, que antes no podía. Y eso significa claramente que estamos asistiendo, junto con la guerra en Gaza y los bombardeos en Irán, etcétera, etcétera, a todo un momento, de refundación, de redefinición de Oriente Medio, que no sabemos cómo va a terminar. Y una de las piezas fundamentales es Siria. Claro, eso te iba a decir. ¿Es fiable este señor, el Ahmed al-Shara, un excomandante de Al-Qaeda, para entrar en un proceso histórico como el que estamos hablando? Hombre, yo creo que aparte de ponerse muy elegante, ponerse corbata y chaqueta y haber renunciado a la indumentaria yihadista, yo creo que debe tener claro que tiene que someterse a las reglas de funcionamiento de un gobierno normal. Es decir, tiene que, de momento, haya un acuerdo, como digo, con Estados Unidos, también con Israel. Israel ha aprovechado también la ocasión, la coyuntura favorable para ocupar 400 kilómetros cuadrados dentro del territorio de Siria, aparte ya de las alturas del Golán que ya tenía, y Turquía, que ha sido el país que de alguna forma ha tutelado la invasión de este señor con sus huestes a principios de este año, supongo que están negociando una forma de gobierno normalizado, aceptable internacionalmente y sobre todo que respete los derechos humanos, la diversidad de ese país y que establezca una normalidad en Siria, porque hasta ahora era un agujero negro que exportaba inestabilidad por otros lados. Y sobre todo para romper el arco chiita, en el cual antes se beneficiaba Irán, el régimen teocrático asesino de Irán, que tenía al-Assad, Líbano y las milicias chiitas en Irak como el eje chiita, que era el que realmente exportaba estabilización, terrorismo y amenazas contra Israel. Entonces, Siria era una pieza fundamental en ese dominó. Ahora Siria ha caído del lado bueno, un punto para Estados Unidos y un 0 para Rusia, que ha perdido influencia también. Cierto es que el nuevo régimen le ha prometido a Rusia que puede mantener sus dos bases militares que tiene en Siria, tiene una base naval y una base aérea, ha dicho que las puede mantener, pero en algunas condiciones más restrictivas que las que tenía antes. Y ahora se habla de la posibilidad de que Estados Unidos abra una base militar cerca de Damasco. Es decir, tenemos que seguir muy atentos a toda la evolución, porque, como digo, es una redefinición de las relaciones de fuerza. En Oriente Medio nada es lo que parece. Y las fuerzas históricas que subyacen a las apariencias son fundamentales. Y las alianzas cambian con mucha facilidad, es muy fluido. Y, por tanto, hay que observarlo con mucho detenimiento
y con cierta perspectiva. Oye, y aquí de nuevo, nosotros bajo la batuta de Pedro Sánchez no estamos en el lado, al otro lado de la línea, lo digo por la noticia que se ha filtrado estos días de Margarita Robles, es decir, un pedido, un contrato del Ministerio de Defensa que premia, y leo literalmente el titular, premia a Erdogan con un contrato a dedo de 3.000 millones. Estamos hablando de una compra de aviones, 45 aeronaves de entrenamiento, sin concurso, tras una cita entre Sánchez y el presidente turco. Nosotros, o sea, me parece muy bien que se pueda aceptar que hay que llegar a algún tipo de acuerdo con algunos países, pero claro, es que resulta que nosotros, en vez de estar con el bloque Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, estamos al otro lado. Y dices, oye... Esto es realmente opaco y es sorprendente, por no decir que es preocupante. O sea, comprar 45 aviones por un monto de más de 3.200 millones de euros como aviones de entrenamiento para la Fuerza Aérea Española, para nuestros pilotos, son aviones que se llaman Hurjet, sí, que es un avión que está a medio camino entre los aviones básicos y los jets sofisticados F-18, etcétera, etcétera. Es un avión para el entrenamiento de nuestros pilotos en las academias, pero que se los queramos a Turquía, que además de los 4 aviones solamente ha colocado 2, solamente hay 2 aviones que están funcionando de este tipo, del Hurjet, que sin ningún precedente, de una forma opaca, como tú bien dices, sin ninguna licitación pública, es todo rarísimo, y yo me temo lo peor. Porque además esto, yo me soy mojado, Carlos, nos vamos a quedar, la Armada se va a quedar sin ala fija embarcada, porque hemos renunciado a adquirir el F-35 y el FCAS, el proyecto europeo en el cual participa Alemania, Francia y España, no estará en operativo hasta el 2040, y hasta entonces queremos extender al máximo la vida de los F-18, pero no en la modalidad para ser embarcada en nuestros aviones o en nuestra marina, con lo cual nuestra marina y nuestra infantería marina se va a quedar sin la cobertura del ala fija embarcada. Por eso es todo muy raro. Los demás países, Alemania, Inglaterra, Italia, Bélgica, Polonia, están adquiriendo F-35 norteamericanos para cubrir ese espacio de tiempo hasta tener un avión europeo, ya sea el FCAS o el que están desarrollando conjuntamente el Reino Unido, Italia y Japón. Pero España no, España se ha mantenido al margen, y entonces decimos que no compramos aviones norteamericanos, compramos estos turcos que no tienen no hay ningún recorrido para comprobar cuál es su eficacia y su efectividad. No, lo que nos comprometemos a comprar 45, es todo tan opaco, exacto, es todo tan fuera de lugar que no sé qué pensar, sinceramente. Pero en fin, en estos casos normalmente piensas mal y aciertas, ¿no? Sí, sí. No, lo único que espero es que no se haya hecho acompañar Pedro Sánchez en esa visita de un tal Koldo García Izaguirre, porque si no ya tendríamos la respuesta al motivo de esta compra. Oye, déjame que te pregunte por último por el tema del plan de paz en Gaza. ¿Se tranquiliza el tema? ¿Jamás asume la ruta establecida para todos? ¿Siguen con matanzas de gente? ¿Siguen desafiando? De momento está estabilizado el tema, es decir, ya sabemos que habrá altibajos, reveses, pero de momento la primera fase se está cumpliendo más o menos. El alto fuego se rompe de vez en cuando, pero sigue en vigor. Se están entregando el resto de los cadáveres de rehenes israelíes poco a poco, porque algunos Hamas dice que no los puede localizar, ya quedan pocos, quedan 7 u 8 sin localizar, pero de momento la primera fase del plan de paz se está cumpliendo, se está entregando ayuda humanitaria, parece ser que no en la cantidad necesaria, de acuerdo con el Programa Nacional de Alimentos de Naciones Unidas de la Cruz Roja. Pero bueno, si dicen que hacen falta que pasen 600 camiones al día de ayuda y pasan 300, en fin, con ciertas condicionamientos, pero de momento sí, por ejemplo, el plan de paz se está manteniendo, y ahora tenemos que ver la segunda fase, que es fundamental, desplegar una fuerza internacional de interposición, que no va a ser como una fuerza de mantenimiento de la paz, sino de aplicación del derecho internacional, de law enforcement, o de peacekeeping. Y ahí ya veremos cuáles van a ser los países que aportan fuerzas. Ahí, por supuesto, van a ser países musulmanes. Prácticamente yo creo que va a ser Pakistán, va a ser Indonesia, porque los otros países que han ofrecido fuerzas, como Turquía, como Egipto, como Jordania, no son del agrado de Israel, del gobierno de Israel. Y eso es fundamental, qué clase de desarrollo, de despliegue de fuerzas de interposición, porque son los que tienen que proceder a securizar las fronteras de la franja de Gaza con Israel, a desarmar a Hamas y a mantener la paz y el orden. Y junto a ese despliegue de esa fuerza internacional,
y hacer proyectos de desarrollo económico, crear esa instancia política de coordinación que va a presidir en principio el propio Trump y Tony Blair. Es decir, habrá que pronto empezar a ver cómo se pasa a la segunda fase para consolidar el proceso de paz. Pero de momento las cosas con altibajos y con reveses van progresando. Bueno, pues Nicolás, mantendremos el optimismo, que algo de optimismo también es necesario. Nicolás, un abrazo enorme. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Nada, un abrazo enorme, Nicolás, y muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros lo dejamos aquí. Mañana aquí seguiremos a ver qué es lo que nos depara la actualidad. Claro, hoy teníamos nuevos audios en los cuales se ve que el fiscal general, sí, el mismo que ya ha terminado todas las testificales, declaraciones y demás, quedan las conclusiones, pero básicamente la aportación y práctica de pruebas ya ha terminado. El mismo resulta que estaba, según decía Leire Díez, teledirigido, obedecía lo que la cloaca y Pedro Sánchez decidían, porque claro, para eso se había convertido en un fiscal felpudo. Les dejamos, mañana aquí estaremos, ya saben, viva España y viva la libertad.